Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Qué placer y qué alegría recibirlos una vez más en esta construcción, en este lugar tan placentero llamado Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes. Seguramente ya habrán escuchado y quizá ya se habrán sentido preocupados por esta nueva gran amenaza sobre nuestros trabajos que es ChatGPT. Es posible que todo este escándalo ya nos haya afectado de alguna manera. Yo alcancé a preocuparme hasta que realmente me puse a internalizar el tema. Ya lo veremos. Quédense un momento en esa sensación del nombre o lo que les surge cuando nombro ChatGPT. Y después, sírvanse un café o, bueno, no lo hagan si no quieren, pero cuando decidan hacerlo, les recomiendo el café Coffee Legends de la Escuela de Baristenders en Colombia. Este café lo descubrió mi esposa y amablemente me trajo una bolsa. De verdad, un deleite. Es un café excelso con una selección minuciosa en cada etapa de recolección y fermentación. Así, cada grano permite transmitir sabores definidos y balanceados que obviamente toman cuerpo en una taza de café. Muy recomendado, realmente celestial o infernal, como quieran, muy dionisiaco esta experiencia. Es muy rico este café. Bueno, entonces ChatGPT, las máquinas, nuestro trabajo, se va a acabar el mundo, ¿qué va a pasar? Nos están reemplazando las máquinas. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es el trabajo? Y queremos, el trabajo nos oprime, nos libera. ¿Por qué no nos libera? ¿Por qué si cuando veíamos esas series futuristas en los 60, Viaje a las Estrellas, las máquinas que hacían todo eran precisamente nuestras liberadoras? ¿Por qué entonces tanto miedo? Ya lo veremos, ya entraremos al grano, al núcleo de este tema, acá en Terapia Política. No acepten imitaciones. ChatGPT, inteligencia artificial que puede hacer el trabajo, por ahora parece, de quizá publicistas, diseñadores, que puede contestar los exámenes mejor que los estudiantes. Bueno, es lo que hay y es lo que hemos construido. Si nos molesta tanto, ¿para qué lo construimos? El tema de las máquinas reemplazando a los seres humanos en el trabajo es de muy vieja data. De hecho, para eso existen las máquinas. La definición de una máquina no es más que una herramienta para facilitar el trabajo. Si mal no recuerdo, hay 6 máquinas simples. La polea, la rampa, el tornillo, se me olvidan las otras 3, pero bueno. Ahora, quizá desde mi miedo, quizá desde mi incredulidad, quizá simplemente por diversión, no sé. Ya jugué un rato con ChatGPT y a diferencia de las imágenes que son generadas por inteligencia artificial que alimentan este programa, no me pareció demasiado interesante las preguntas que le hice, precisamente porque es un robot, y es un robot además un poco tonto. Le pregunté a ChatGPT que le convenía más a Colombia, por ejemplo, si la izquierda o la derecha. ChatGPT dijo que básicamente no tomaba postura. Le pregunté si Trump era mejor presidente que Biden o si Biden era mejor presidente que Trump. Tampoco tomó postura, dio razones a favor y en contra de ambos. Le pregunté cuál era el origen de la violencia en Colombia y dio muchos factores, tampoco se quiso comprometer. Muy neutral siempre. Entonces le pregunté a ChatGPT que cuál es su ideología, ¿no? ChatGPT, como robot o inteligencia artificial, no tiene ideología y no tiene principios. Bueno,
Entonces le pregunté a ChatGPT, ChatGPT, ¿la neutralidad es un principio? Y dijo ChatGPT, sí, la neutralidad es un principio. Entonces después le pregunté, bueno, ChatGPT, ¿tú eres neutral? Sí, soy neutral. Y entonces ChatGPT, ¿por qué no tienes principio? Esa última no se la pregunté, no hubo necesidad. Espero que, como seres humanos, todos sepamos por qué. Bueno, ¿qué es esto del trabajo? ¿Qué es esto que al parecer nos puede quitar ChatGPT? Según la RAE, el trabajo, de hecho es una palabra equívoca porque tiene bastantes definiciones. Es la acción y el efecto de trabajar, una ocupación retribuida, una obra, una cosa que es resultado de la actividad humana. ChatGPT entonces estaría violando la definición de la RAE. Una operación de la máquina, bueno, pieza, herramienta o utensilio que se emplea para algún fin, esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza, lugar donde se trabaja, dificultad, impedimento o perjuicio, penalidad, molestia, tormento o suceso feliz, producto de la fuerza por la distancia que recorre su punto de aplicación. Bueno, estrechez, miseria y pobreza o necesidad, preparación por medio de poderes sobrenaturales de una persona para protegerla o para perjudicarla y de una cosa para usarla como amuleto. En Cuba y en Venezuela, a esa persona le hicieron un trabajo. Bueno, es todo eso, equívoca. Volviendo a la teoría de la lingüística de significante y significado, pues evoca más de una cosa, ¿cierto? Tiene múltiples significados. Entonces, desde el punto de vista político, siento yo que hay dos significados grandes. No nos vamos a limitar a eso, pero siento que el trabajo es aquello que libera, por un lado, ¿no? O sí, digamos, el trabajo, en ese sentido, el trabajo protestante, esta visión de cristiana, monoteísta, patriarcal, de el trabajo es esto que venimos a hacer en nombre de Dios. Es esto inclusive que nos acerca a Dios, ¿cierto? Aquellos que trabajamos y generamos valor, entonces estamos haciendo la obra de Dios. ¿Cómo sentirse elegido? Porque tu trabajo te rinde frutos. Eso sí, no hay que ser ostentoso, sino hay que reinvertir esos frutos para que haya aún más frutos. Ética protestante y el capitalismo, ¿cierto? Y el que no trabaja y aquel o aquella cuyos frutos de su trabajo no son evidentes, pues entonces es un perdedor, un vago, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos ver la versión coloquial, la versión más ideológica, la versión más vulgar de esa, llamémosla, interpretación del trabajo, pues no hay que ir más lejos que un amigo de esta casa, el querido doctor Carlos Antonio Vélez. Oiga, hombre, a propósito, hay muchos interesados en mis creencias y estado político. No me parece importante, además de ser un tema absolutamente personal, pero les voy a dar gusto. ¿Saben qué soy? Un ciudadano que paga impuestos, que no se roba ni utiliza en beneficio propio el dinero público. Soy un institucionalista a muerte, creo en el Estado de Derecho. Soy un defensor de la propiedad privada. Odio las expropiaciones y que le saquen del bolsillo a la gente el fruto de su trabajo. Odio también a los corruptos, sobre todo aquellos que pregonan la defensa de la clase obrera y viven en palacetes, viajan en primera y hacen vida de ricos. Los que hacen creer al pueblo que el Estado tiene la obligación de regalar todo y que todo debe ser gratis. Una cosa es crear zánganos y vagos y otra generar empleo para que todos consigan las cosas trabajando como debe ser. Pero por supuesto que no me gusta vivir en Mamertolandia. No creo en propuestas políticas anquilosadas, viejas, fracasadas, que tienen como base la vieja lucha de clases, tales como el comunismo, el socialismo y todo lo que se le parezca. Creo en los derechos humanos, pero que valgan para todos, no solamente para los guerrilleros, sino también para la fuerza pública. Creo en el principio de autoridad y en las jerarquías.
No creo en los indultos que hacen creer inocentes a los asesinos. Creo en la ecuación delito-castigo. Y las cosas bien hechas, premio. ¿Cierto? Detesto la justicia politizada como la de la JEP. Y no entiendo por qué, si lo de Cuba y Venezuela es tan bueno, la gente se va de esos países para otro lado, así se aguantar hambre. Y los de por aquí, que les gusta el modelo de allá, no entiendo por qué no se van a vivir allá. Ya, ese es mi estado político, por si acaso. Entonces, ahí estaba el sabio doctor Carlos Antonio Vélez, quien, repito, de alguna manera encarna la visión protestante del cristianismo frente al trabajo, muy moderna, muy contemporánea, ¿no? quizá de iglesia angélica, qué sé yo. Bueno, obviamente, pues, en fin, cada quien es libre de hacer con Charlie lo que quiera. Quizá un par de precisiones, sí, ¿por qué no? Un par de precisiones al buen doctor. Primero, se pregunta o siente que es muy personal la opinión política de cada quien. Sin embargo, como ya vimos en el episodio que le dedicamos, se esfuerza mucho en todo caso dice no, eso no le interesa a nadie, pero igual todos los días toma una gran tajada de su programa deportivo para contárnosla. Le molesta las ideologías anquilosadas y viejas. Sin embargo, la propiedad privada, el capitalismo, el Estado de Derecho son bastante más antiguas que el comunismo y el socialismo. Quizá no le vendría mal una clasecita de historia como para que clarifique sus fechas. Pero bueno, habla, si digamos, para efectos de este episodio, no quiere zánganos, no quiere vagos, ¿cierto? No le gusta eso. Zángano, según la RAE, persona floja, desmañada y torpe, persona holgazana que se sustenta de lo ajeno, macho de la abeja reina. Y en Nicaragua, en su versión femenina, zángana, es prostituta. Entonces, bueno, aquí ya entramos a el trabajo como una manera de redención, como una manera de ser productivos y sobre todo de ser buenos, de ser moral y éticamente buenos. ¿Qué pasa entonces para aquellos vagabundos y ociosos, ¿no? que no quieren trabajar? Esos holgazanes, ¿son malas personas? Bueno, según esta visión sí, ¿no? Según esta visión sí. Y si el que no quiere trabajar, el que es holgazán, el que es ocioso, es mala persona, es vago, es quizá diabólico, infernal, execrable, no está con Dios, no está con los buenos, ¿qué podríamos decir de la siguiente canción? Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambillao, con una negra retrachera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien preciosa. ¡Ahí! Entonces, como cualquier hegeliano, y sobre todo cualquiera que haya estudiado la naturaleza humana, o quizá la naturaleza del universo, es decir, la naturaleza, frente al yin y el yang, etc., cualquiera que haya puesto atención, más bien, porque ahora no vamos a decir que de esto se dieron cuenta los europeos de los siglos XVII, XVIII y XIX, y que antes la humanidad no sabía esto. Cada creación crea su negación, y esta virtud del trabajo
de los protestantes y de las sociedades protestantes, a su vez crearon el vicio o la opresión del trabajo a través de la esclavitud. La Casa Blanca, aquel lugar donde reside el presidente de Estados Unidos, construida por esclavos. Las murallas de Cartagena, hermosa construcción, construidas por esclavos. Wall Street, donde aún se determina la economía del mundo, construida por esclavos. Las casas de los presidentes Jefferson y Washington, construidas por esclavos, para quienes, obviamente, el trabajo era lo peor. El batey es una suerte de plaza, lugar en las plantaciones de azúcar, aún son sinónimo de miseria, pobreza y opresión. De ahí la canción, y de ahí que más de uno le tenga reticencia o inclusive odio al trabajo. Cuentan que la región, el Huila en Colombia, se caracteriza porque su gente es muy perezosa. Los sopitas creo que les dicen. Quizá, no quizá, dicen ellos que eso proviene porque los indígenas que no querían someterse al yugo español y a la cultura española resistían precisamente resistiéndose al trabajo impuesto. Y hoy, claro, perezosos, vagos, holgazanes se ganan esos nombres. Entonces el trabajo que libera, el trabajo que crea, el trabajo que conquista la naturaleza, también oprime, humilla y disminuye. Obviamente eso es desde la política. Y entonces, eventualmente, ese trabajo que era hecho por humanos y máxime tenía como aliados a los animales, ¿cierto? ¿Qué sería de la humanidad sin el burro, por ejemplo? Vean cuánto le debe la humanidad al burro y y los demás animales, etcétera. Pero ¿qué pasa entonces? ¿O por qué entonces temerle a que de repente lleguen las máquinas? Ya me acordé de otra más, la rueda, y nos faciliten la vida, ¿no? ¿Cuál es el tema con que las máquinas nos hagan la vida más fácil? Hay bastante tema, porque precisamente esta carga moral que tiene el trabajo, este sentido de vida que nos da el trabajo, este propósito que nos da el trabajo, resulta que, inclusive esta identidad que nos da el trabajo, resulta contaminado, resulta amenazado por estas máquinas que nos pueden hacer el trabajo más fácil. No en vano está la historia del ex esclavo John Henry, quien se supone, o cuenta la leyenda por lo menos, en Estados Unidos, que compitió contra una máquina que vendía algún tipo, quien decía que una máquina a vapor podía hacer mejor el hombre que un ser humano. Y John Henry, que era el mejor martillador de ferrocarril, se atrevió a competir con la máquina, le ganó y murió de un infarto. ¿Por qué? Porque precisamente vio su virtud amenazada. Tal es el tema que cuando llegan las máquinas y cuando comienza, esta automatización y desplazamiento del trabajo humano a raíz de la revolución industrial, surge un término que es la rabia contra la máquina, Rage Against the Machine. Básicamente consistió en que los trabajadores de Inglaterra, al ver sus puestos de trabajo amenazados, puestos además terribles, con trabajo infantil, con horas interminables, donde aún no había un límite al trabajo, donde aún no había, un fin de semana, inclusive así, estos trabajadores odiaban estas máquinas que podían reemplazarlos. ¿Por qué? Porque no tendrían sus salarios. Y de ahí que hubo revueltas donde precisamente el objetivo era acabar con estas terribles máquinas. Rage Against the Machine. Aún hoy existe un grupo que lleva el nombre Rage Against the Machine, cuya canción Guerrilla Radio precisamente critica el sistema capitalista. Ya la escucharemos. Por ahora,
una pausa acá, en Terapia Política. Regresamos a Terapia Política. Hemos visto entonces que el trabajo es una palabra equívoca, contiene múltiples significados. Hemos visto que para algunos ha sido realización, para otros opresión, y también hemos visto que el trabajo, nuestro trabajo, eso que producimos en el mundo, nos da sentido de pertenencia, nos da identidad y nos brinda lugar. En todo caso, es algo muy importante. ¿Qué dicen los científicos sociales sobre el trabajo? Bueno, por lo menos los que yo encuentro más interesantes, comenzando por el historiador Rutger Bregman, dicen y anotan de manera, siento yo, muy interesante, que precisamente debido a las máquinas, el economista más grande del siglo XX, el diseñador del sistema económico mundial, John Maynard Keynes, dijo en el año 1930 que el gran problema de nuestro siglo, el XXI, o por lo menos del siglo en el que estamos, iba a ser el ocio, el tiempo libre. ¿Por qué? Precisamente porque las máquinas lo iban a hacer todo. Decían los economistas de la época, repito, 1930, que a menos de que se cometieran desastres por parte de los políticos, en el año 2030 todos trabajaríamos 15 horas a la semana. De igual manera, en los años 1970, en esa década, los sociólogos estaban o tenían confianza en que pronto llegaría el fin del trabajo. Venía la revolución del ocio y de alguna manera veía que se iba a materializar este sueño marxista donde se podría cazar en la mañana, pescar al mediodía, criar ganado en la tarde y criticar después de la cena, sin tener que ser cazador, pescador, pastor o crítico. Básicamente lo que decía Marx era que en un mundo después de la historia o en el final de la historia o con el arribo del comunismo, los trabajadores se liberarían de las cadenas. Eso no quería decir que no trabajarían, sino que harían los oficios que les gustara, ¿no? O sea, decidirían y tendrían albedrío sobre su tiempo, libre albedrío sobre su tiempo. Obviamente nos estamos refiriendo a sectores más o menos progresivos de la sociedad, porque de la misma manera los grandes capitalistas, los robber barons de la época pre-Ford, no consideraban que debía existir un límite a la edad en la que se podía trabajar o un límite a las horas. No existía el fin de semana. Fue precisamente Henry Ford quien les enseñó a sus colegas y a sus compañeros de clase capitalista que reduciendo la semana laboral a 5 días, básicamente los trabajadores tendrían el tiempo para ser más productivos, para descansar y por ende ser más productivos en esos 5 días que si trabajasen de seguido, y además tendrían tiempo para gastar o consumir lo que vendían las empresas. Estas enseñanzas de Ford aún no son plenamente internalizadas en varios lugares del mundo. Ya entraría a eso. Viene el chisme, viene lo personal, viene lo terapéutico. Aquí todavía estamos en lo político social, en lo académico si quieren. ¿Qué más se ha dicho sobre el trabajo? Bueno, en la misma línea, durante el mandato de Nixon ya recorría en el Senado de Estados Unidos propuestas de ley de una hora laboral, una semana laboral de 4 días. En el año 1933 ya se hablaba de 30 horas a la semana en el Senado de Estados Unidos, ya habían propuestas de ley, e inclusive la muy libertaria y capitalista corporación Rand vaticinaba que en el año 2000 el 2% de la población podría hacer el 100% del trabajo. De la misma manera, el Senado de los Estados Unidos vaticinaba que en el año 2000 tendríamos una semana laboral de 14 horas. Repito, 14 horas para el año 2000. ¿Por qué? Precisamente por la automatización, por las máquinas, etc. Sabemos que eso no pasó. Sabemos que todos todavía trabajamos
una gran cantidad, o la mayoría pues una gran cantidad de horas, ciertamente más cercana a los 40. Yo conocí gente que trabaja 70, bueno. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Ahí podemos remitirnos al antropólogo estadounidense, quien ya murió, David Graeber, quien me parece interesante, o sobre quien me parece interesante anotar, que decía que la labor del antropólogo es importante solo si uno considera que hay cosas que los outsiders pueden ver que los insiders no pueden ver. Es decir, hay cosas que solamente el observador externo puede ver y quien está metido ahí no lo puede ver. Eso para aquellos que hablan mucho de skin in the game, bueno, hablen entonces con la antropología. Y segundo, para quienes alguna vez, es que a mí me encanta cobrar, ustedes saben, quienes alguna vez decían, no, es que tú no vives en tal país, entonces no puedes hablar de tal país. Bueno, puede que sí, puede que no. No sé, hablen con los antropólogos. Pero bueno, dice David Graeber que, o decía, que mucha gente le confesaba que sentía que no hacía nada en su trabajo, o que si quizás hacía algo, era algo que no beneficiaba para nada a la humanidad y a la sociedad. Y estas personas eran personas en puestos muy altos, dirigenciales y altamente respetados. De ahí que Graeber sacara una teoría llamada bullshit jobs, ¿no? No trabajos de mierda, sino trabajos donde lo que se hace es mierda, digámoslo así, ¿no? Es curioso porque en la teoría Gestalt hablamos de chicken shit, bullshit y elephant shit. Bueno, aquí también hablamos de los bullshit jobs, los trabajos bullshit, ¿no? Un poquito como que son carreta, diríamos en Colombia. Entonces, básicamente, lo que dice Graeber y que yo ato con la ética protestante es que nos cuesta mucho todavía la idea de recibir algo a cambio de nada. Pero esto es problemático porque precisamente las máquinas están haciendo el trabajo. Entonces no hay otro horizonte que precisamente recibir algo a cambio de nada, porque ya el trabajo lo están haciendo las máquinas. Entonces, si las máquinas van a ser quienes hacen el trabajo, pues entonces los seres humanos tendremos que simplemente recibir cosas a cambio de nada. Pero bueno, como esto todavía no cala, ¿no? Y ya llevamos mucho tiempo donde las máquinas precisamente están haciendo trabajos, entonces nos hemos inventado estos bullshit jobs, ¿no? Que se caracterizan, según Graeber, en estas categorías, así rápidamente, los flunkies, que son las personas contratadas para que otra persona luzca bien o se sienta bien consigo misma. Entonces, muchos gerentes son medidos por el número de personas que supervisan, independientemente del rendimiento de esas personas. O hay empresas que tienen 3 recepcionistas para atender una sola llamada en un día. ¿Por qué? Porque se contratan personas para que otras personas se sientan importantes. Muchos gerentes se miden o tienen importancia por el número de personas supervisadas. Inclusive en las entrevistas y en las aplicaciones han visto que hay esa pregunta: ¿has tenido gente al mando o has estado a cargo de dirigir gente? Bueno, hay lugares donde entre más personas tenga uno bajo su mando, se siente o se asume que es más importante el cargo, independientemente de si esas personas hacen algo productivo o no. Entonces, esas personas que simplemente están ahí para hacer alguien sentirse más importante, se les llama flunkies, ¿no? Los llama Graeber flunkies. ¿Conocen varios flunkies? Yo sí, yo conozco muchos flunkies, sobre todo en la política, Dios. Bueno, después están los goons. Estos son básicamente son posiciones o cargos, relaciones públicas, televentas, abogados corporativos, que son útiles simplemente para defenderse de otros como ellos, que solo existen para defenderse de gente como ellos. Es algo así como los señores feudales. Los señores feudales existían para proteger a los siervos de otros señores feudales, pero realmente todos hubiésemos estado mejor si no hubiesen señores feudales. Entonces a esos son los que Graeber llama goons. Y son estas personas que pueden decir, pues lo que yo hago le sirve a alguien o a mi empresa, pero pues la industria es carreta, es bullshit, ¿no? Después están los duct tapers, que son aquellas personas dedicadas a resolver problemas que no deberían existir. Decía Graeber que conoció pues a alguien que tenía el trabajo de
pedir disculpas. Básicamente sabían en la empresa que no podían contestar o responder a la demanda de carpinteros, era una agencia de carpinteros y no podían responder a la demanda de carpinteros, entonces contrataron a alguien para disculparse cuando llamaba a la gente a quejarse. Y lo que dice Greybeard, quizá hubiera tenido más sentido contratar a otro carpintero. Pero bueno, esos son los duct tapers. Después tenemos los box tickers, los chuleadores, que están ahí para que las organizaciones digan que hacen algo que realmente no hacen. Ahí está, por ejemplo, la industria de compliance, muchas instituciones tienen los puestos verdes o los puestos de inclusión o los puestos de compliance, que realmente están ahí como consejeros, analistas, pero que realmente no son tenidos en cuenta en el momento. O sea, están ahí como para que alguien piense que se está haciendo algo al respecto, pero todos saben que realmente no afectan el proceso de toma de decisiones. Con estos también me encontré, no voy a dar nombres obviamente no, pues no quiero, pero y es un poco curioso ver esas personas. También lo digo porque mi formación da para compliance y siento que los colegas sí los toman en cuenta, solo que sabemos todos que en últimas las decisiones por compliance no son lo más común, o no en todas las industrias. Hay industrias que sí o sí tienen que apegarse a compliance, pero hay otras donde todos sabemos que es un saludo a la bandera. Y después están estos, los taskmasters, quienes supervisan a gente que no necesita supervisión, la gerencia media, o están ahí para crear cosas innecesarias, trabajos innecesarios, para que los demás hagan cosas sin sentido. Estos son los que suelo tener de jefes. Ya voy a entrar en el chisme propio y en la parte terapéutica propia, pero estos, y ahí usando otra definición de la palabra, sí que me han causado trabajo. Sí que me han causado trabajo porque he tenido muchos problemas con estos. Porque además, como son middle managers, gerencia media, suelen tener, o en mi caso han tenido, una edad más o menos similar, un poco mayores, y al mismo tiempo menos formación. Entonces como que siento que se han sentido amenazados, no sé, pero no, estos son terribles. A mí la verdad que estos son los que a mí me causan trabajo, digámoslo así. Los demás, bueno, vale, venga, estos me causan mucho trabajo. Ya entro en el tema. Y por último, sobre el trabajo, sobre este tema general del trabajo, también han hablado, obviamente, los psicólogos que fueron incorporados, bueno, los ingenieros industriales, después los sociólogos, después los psicólogos, quien obviamente han aportado a la teoría organizacional. Los psicólogos organizacionales nos dicen cosas, digamos, como Maslow, en la pirámide de necesidades humanas, nos dicen que, bueno, el trabajo está muy bien porque nos ayuda a cumplir unas necesidades básicas de refugio, de comida, ¿cierto? Pero que si el trabajo se queda en eso, solo en garantizar eso, y no vamos a estar satisfechos, porque nosotros también, a través de nuestra participación en el mundo, necesitamos tenemos necesidades de autorrealización, sociales, egoicas, ¿cierto? Entonces que un trabajo que no brinde eso, pues realmente no va a ser muy satisfactorio. Herzberg habla básicamente que hay trabajos que tienen factores de higiene y factores de motivación. Es decir, yo puedo estar muy contento con lo que debe tener todo trabajo, todo empleo, pues, toda una relación agradable con los colegas, con los supervisores y subordinados y infraordenados, creo que es la palabra, en fin, recibir el pago a tiempo, todo eso. Eso debe suceder, pero si yo no siento que precisamente estoy haciendo algo beneficioso para mí, para mi camino, para el mundo, etc., entonces no voy a estar motivado. De la misma manera, pueden haber trabajos donde estoy muy motivado, pero las condiciones son desastrosas. Qué sé yo, un periodista que está denunciando a un cartel de corrupción en Colombia, pues puede estar muy motivado y sentir que es muy importante, ¿no? que se sepa esa verdad y que la gente lo sepa, que la opinión pública lo sepa, pero sus condiciones laborales pueden ser terribles, amenazas sobre su vida, tener que huir del país, qué sé yo. Entonces, ¿no? son cosas distintas, la higiene y la satisfacción en categorías de Herzberg. Después hay teorías ya de liderazgo, teoría X, teoría Y, en fin. Todas estas cosas que menciono igual, ya voy al chisme, repito, pero son cosas interesantes porque
Son cosas que yo sé porque además he dictado sobre estos temas. Mis estudiantes, si alguno está escuchando, se acordará de estos temas. Y son temas que yo he tenido que ir y negociar y discutir con estos taskmasters que he nombrado, que no tienen ni idea de esto, no tienen ni idea. Y entonces, bueno, también ha sido para mí problemático. Entonces, bueno, eso por este lado. Los dejo con eso. Ya a mí, cuando menciono estas cosas, ¿no? y a estos personajes, se me va precisamente saltando un poquito la rabia. Conecto con esa rabia. Y como conecto con esa rabia, los dejo con esta canción de Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Somewhere, it has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell, can't stop us now. Escuchábamos la interpretación de Sofía Urista de Guerrilla Radio. Este último apartado, con el que espero concluir limpiamente, tiene varios propósitos. Uno, de alguna manera, demostrar cuál es ese trabajo inherente y necesario en los humanos que nunca podrán hacer las máquinas. Y segundo, redondear el argumento de las necesidades humanas, la pirámide de necesidades humanas de Maslow, en cuanto a la relación con el trabajo. Intentaré hacerlo contando mi historia personal. Quien les habla ha sido empleado y también he sido jefe. Mis oficios incluyen profesor de idiomas, profesor universitario, profesor de colegio, una posición que se llama Resident Counselor. He recogido carritos en los parqueaderos de una gran tienda de retail. He aplastado hamburguesas en McDonald's. He traducido por allá en la jungla y he traducido también en las grandes corporaciones. Soy terapeuta, soy tarotista. He tenido títulos rimbombantes: gerente internacional, líder de misión, coordinador de proyectos, gerente de relaciones públicas. Tengo una trayectoria variopinta. Y en esa trayectoria, algunas veces sí, otras veces no, he tenido la figura del jefe. La figura del jefe, además los he tenido mujeres, hombres de varias nacionalidades, de varias edades. En general siento que me ha ido muy bien, especialmente con las mujeres y con los hombres de 10 años mayores que yo para arriba, también muy bien. Y con todas las nacionalidades también. Destaco a todos, ¿no? Los colombianos, estadounidenses, holandeses, canadienses, venezolana. Bien en general. Los que me han causado trabajo, al final espero que se entienda dónde va todo esto. Los que me han causado trabajo, y trabajo en ese sentido de difícil, arduo, amargo, han sido precisamente los que han sido semejantes en edad a mí, y quienes siento me han recibido como una amenaza, han sacado, siento yo, o me han reflejado mi propia sombra, al ser muy soberbios, a la vez ignorantes en su soberbia, muy atados a su rol de jefe, con mucho sustento egoico en el cargo que detentan. Decían que algún futbolista le decían combo de McDonald's porque se agrandaba con 1,000 pesos. Este es el tipo de personajes con los que me he topado en la vida. Repito, no siempre, pero sí en ocasiones para mí muy memorables. Y como digo, me han causado trabajo. En la sabiduría lingüística colombiana, precisamente en las oficinas. Se me olvidó mencionar también, he sido profesional del Estado, he trabajado en el Estado. Ahí irán saliendo o no.
En el Estado también, en las oficinas del Estado también, está este término del chicharrón. El chicharrón es precisamente una carne muy densa, muy grasosa, que es difícil de tragar. Entonces, cuando llegan los chicharrones es porque se avecina un problema difícil de resolver. Y bueno, hablando de terminología del trabajo. Y estos seres que les digo, que han osado llamarse mis jefes, en el caso de ellos, ¿quiénes han osado llamarse mis jefes? Porque además las demás nunca, siempre es un tema de nombre, de pila, pues. Esto sí les gusta el título y demás. Repito, los que son semejantes, muchas veces con una formación menor o a veces similar. Bueno, estas personas yo les llamo también desde la sabiduría de la lengua, yo los llamo inmamables. ¿Por qué? Porque no hay forma de que yo me los trague. No encuentro lo nutricio en ellos. Intento hacerlo ahorita, de hecho. O sea, para mí esto también es un ejercicio autoterapéutico, llamémoslo así. Y son inmamables precisamente porque no me los paso, no me los trago, me generan rechazo, escozor. He terminado al borde de los golpes, ¿no? Con ellos. He terminado amenazando. Bueno, es cuando uno entra por rosca a sitios. Pues yo llamo a mi rosca a ver si, ¿no? A veces dialogando, ¿no? En la medida en que he aumentado mi proceso, he intentado por lo menos, ¿no?, crear un vínculo más humano. Se dice que los terapeutas somos la Cruz Roja del alma, o ese por lo menos es nuestro mandato. Entonces también he intentado hacer eso a la medida que avanza mi proceso, sin caer en Dogville, ¿no?, que ya he mencionado, ¿no?, sin caer en este orgullo de Nicole Kidman en la película Dogville, ¿no?, pobrecitos, son tan bobos, hay que entenderlos, ¿no?, sin caer en eso. Y también todos han tenido este tema que abiertamente, y creo que también está eso en mi sombra, demuestran su ignorancia. Todavía no sé si a propósito o no. Recuerdo un caso específico, lo cuento así muy rápido. Estaba todo bien, estaba muy contento en mi trabajo, estaba motivado, estaba bien. Pum, hubo un cambio en la decanatura, y de repente un viernes en la tarde, ¿no?, algo inaudito, ya llevaba creo que un año trabajando. Un viernes en la tarde, una reunión de 5 a 7, de 5 a 6, rarísimo el tema. Y lo primero que dice este nuevo personaje es, no, yo vengo de Europa, entonces espero puntualidad. Bueno, unas cosas de una vez como, en fin, no sé dónde creía que estaba, o con quién estaba hablando, o algo así como, es que en Europa somos puntuales, qué sé yo. Bueno, en todo caso, lo más chocante del tema es que si se supone que la reunión terminaba a X hora, se demoró 3 horas más. Entonces yo quedé aún más contrariado porque ni siquiera entendía qué es la puntualidad. No sé si es desde la ignorancia o desde dónde. Bueno, por si acaso, la puntualidad es comenzar a tiempo y terminar a tiempo. Puntualidad, punto en el tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, desde ahí digamos que ya el hombre, a mí, ¿no?, lo que llamamos los terapeutas el amor admirativo se me cayó. No tenía bases para respetarlo, ni por su carácter, ni por su conocimiento. Entonces, bueno, estas personas, repito, me han causado trabajo. Y a veces he cerrado bien, a veces he cerrado mal. Siento que no he cerrado limpio. Lo que estas personas creo que me reflejan que yo no he sido capaz de hacer es expresarse y ya. No tienen filtro, y eso es algo que a mí todavía me cuesta. Precisamente lo que ellos hacen, quedar mal, decir bobadas, hasta cierto punto ser atarbanes con nosotros, conmigo en estos casos, ¿no? Yo me sentí muy contrariado. Ahora, por suerte no, también por infantilismo propio, yo encuentro la manera entonces de cobrárselas. Obviamente todas las reuniones con este personaje, ¿no?, me pasé todos los juegos de PlayStation del mundo, porque estábamos en pandemia, entonces obviamente reunir a PlayStation y en fin, encontraba la manera de cobrar, pero esa es una manera también muy infantil, ¿no? Siento yo que lo sano hubiese sido simplemente limpiar la relación. De pronto lo estoy haciendo, espero haciéndolo acá, y de pronto ustedes resuenan. Me quedan un par
de puntos para finalizar. En el primero debemos remitirnos al gran Carlos Antonio Vélez, doctor Carlos Antonio Vélez, una vez más. Él habla de jerarquías, que cree en las jerarquías y al mismo tiempo cree en la justicia arcaica, en la ley del talión. Recompensa por buen comportamiento, castigo por mal comportamiento, ojo por ojo. El trabajo, el cual hemos visto muchas veces, se basa en o se ha basado en, digamos, en las sociedades patriarcales como la nuestra, en el tema amo y esclavo, tiene esa contradicción, o bueno, jefe empleado, o jefe subordinado, lo que sea, tiene esa contradicción de lo patriarcal, en que si uno cree en el ojo por ojo, no puede creer en las jerarquías. Porque imagínense ustedes una relación, o la auténtica relación amo y esclavo, que es la relación padre-hijo, o padre-hija, o madre-hijo, madre-hija, pero llamémosla en el patriarcado padre-hijo. Imagínense, o es más bien, es imposible, es una contradicción en términos, una relación ojo por ojo, padre-hijo. Y como entre los adultos, precisamente el tema sí es ojo por ojo y sí es un poco arcaico. Digo un poco y no totalmente porque hay grados, hay proporcionalidad, pero en últimas, quien toma algo mío, siento yo queda en deuda conmigo, y si recibo de alguien, siento yo quedo en deuda con esa persona, ¿cierto? Creo que todos más o menos nos relacionamos con eso. Si no somos psicópatas, o estamos muy capturados por nuestro ego, o no somos tuiteros que robamos, bueno. Entonces, esas jerarquías ficticias, ¿no? Esas jerarquías del patriarcado, pues también han contaminado, obviamente, las relaciones laborales, y por eso la revolución del proletariado, etcétera. Pero bueno, eso es otro tipo de tema porque están allá afuera y aquí estamos hablando del trabajo interior. ¿Y por qué no del exterior? Sí, obviamente, del trabajo exterior. O sea, me refiero de lo que producimos en el mundo. Y claro, no encuentro yo ningún problema en que las personas se despierten, se adulten y digan, hasta aquí llego, ¿cierto? Por eso muchas veces inclusive hay quienes hemos renunciado también a nuestros trabajos y a veces vemos en las políticas a este momento redentorio, muchas veces en la renuncia, porque precisamente le quitamos a alguien poder sobre nosotros cuando lo hacemos. Y de ahí inclusive las limitaciones reduccionistas de amo y esclavo, o lecturas hegelianas o de Koyev al respecto, porque al ser proyecciones de padre e hijo, pues precisamente no entienden que muchas veces uno no desea lo que desea el amo, sino precisamente lo que desea es que no hayan amos, ¿cierto? O ser amo de uno mismo. Ahí inclusive se queda corta la resolución hegeliana del club de la pelea, ¿cierto? Donde lo que hace en Club de la Pelea el protagonista Tyler Durden frente a su jefe, por ejemplo, no es pegarle al jefe, sino pegarse a sí mismo, ¿cierto? Y esto como cura no lo recomiendo en pleno, está muy bien la película, sin embargo se queda corto porque el ego no es lo único que hay. Para los que tenemos un ego muy obediente a la función patriarcal, también está la sombra, y la sombra entonces también hay que integrarla, y eso se hace es a través, siento yo, o me ha funcionado a mí, es el teatro terapéutico, la terapia, ¿no? Donde precisamente actuamos nuestra sombra, actuamos este jefe que quizá nos molesta, entonces actuamos en esas características. Y en mi caso, por lo menos, cuando he sacado este ser déspota, arrogante, humillador, cuando lo he actuado en obras de teatro, muchos compañeros de terapia me han dicho, me dicen, ahí vemos el verdadero Nicolás. Entonces tengan eso en cuenta. No es que deseemos a través del otro
sino que, digamos, ahí ya, inclusive en Lacan y en el mismo Freud, nace viciado la racionalización del deseo. No, es nuestro propio deseo que proyectamos, ¿cierto? Pero no necesitamos al otro para integrar nuestro deseo, solo necesitamos a nosotros mismos. Eso es lo bello. Lo proyectamos en el otro como mecanismo de defensa frente a nuestro propio deseo. Idealmente el otro no tendría que reflejarnos lo que negamos, sino que más bien nos defendemos proyectando en el otro. Llámenlo amo, esclavo, como quieran llamarlo, ¿cierto? Les aconsejo de verdad que no compren imitaciones. Y si son gratis, pues tampoco, pero bueno, por ahí veo que están comprando imitaciones. Ay Dios, sí. Bueno, no compren veneno egoico. Me pongo un poco intranquilo cuando el género psicoanalítico vigilo. O de pronto tendrán que hacerlo para entrar en sus propias crisis y desde ahí florecer. Pero no lo recomiendo. Ojalá no le diéramos más veneno al mundo. Y ahora sí, para terminar de redondear todo lo que he dicho en este episodio, este trabajo interno, este trabajo sobre nosotros mismos y este trabajo que también proyectamos al exterior en nuestros semejantes, ese trabajo es el trabajo que nunca van a poder hacer las máquinas. Un saludo a los trabajadores sobre sí mismos, porque eso nunca lo va a poder hacer GPT. Y eso en últimas es lo único que merece nuestro trabajo en la vida, ¿sí? Es el trabajo de crecer y de andar nuestro camino. Y ese, no se preocupen, no lo puede hacer ni GPT, ni podemos tener esclavos que lo hagan por nosotros, ni podemos delegárselo al amo para que nos indiquen por dónde es. No. Inclusive en la terapia, uno no es salvador, uno nunca es salvador de nadie, pero en la terapia tampoco. En la terapia se acompaña a que precisamente las personas adquieran la capacidad del autoapoyo para de alguna manera salvarse a sí mismos. Y terapia política, ¿no? Con este rimbombante tema de sanando a la sociedad, bueno, sanándola de una manera apostólica, no mesiánica, ¿sí? Terapia política no es la salvación. En terapia política les habla alguien cuyo trabajo es contarles sobre posibles medicinas que hay en el mundo que nos permitan autoapoyarnos y buscar nuestra propia salvación, que para cada quien será lo que cada quien determine. Ese es el trabajo acá, ese es el trabajo que nunca podrá hacer GTP, y así hemos llegado al final de nuestro trabajo en este episodio. Hasta la próxima en Terapia Política.